Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Reino de Dios. Comenzamos con nuestro Salmo 93, 1 y 2 que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Salmo 93, 1 y 2. Este texto, al igual que en las clases que hemos estado viendo en este módulo, nos recuerda que Dios es rey ahora. Él gobierna sobre todo el universo. Él está en control de todo. Y es lo que la Biblia nos muestra. No es cierto que el que reina es Satanás, que el mundo está en total caos, sino que en medio de las situaciones que pasan en el mundo, siempre Dios tiene el control. Dios está gobernando soberanamente su creación. Vamos al contenido de este módulo. En la primera clase hablamos acerca del reino, del rey del reino, es decir, de nuestro Dios. Vimos acerca de su carácter, de su ser. Vimos también acerca de su obrar. Y entendimos que Dios es más que solamente amor. La mayoría de las personas habla de Dios como el Dios de amor. Pero la Biblia habla de Él no solo como amor, sino como un Dios soberano, un Dios lleno de poder, un Dios misericordioso, un Dios justo. Los atributos de Dios son muchos. Y muchas de las cosas que vemos y no entendemos obedecen precisamente a su carácter. En la segunda clase hablamos de la ley del reino. Vimos que ese Dios que gobierna, que controla el universo, tiene unas leyes por medio de las cuales rige el mundo, rige la realidad que vivimos. En la tercera clase, que es la de hoy, vamos a hablar del pueblo y los oficiales del reino de Dios. Y en la cuarta clase hablaremos del reino eterno de Dios. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que se titula El pueblo y los oficiales. Y comenzamos con el pueblo. El pueblo, dentro de todo reino, es una parte muy importante. De la misma manera ocurre en el reino de Dios. La pregunta es, ¿quiénes constituyen el reino de Dios? Unos dicen que el reino de Dios lo constituyen todos los hombres. Cada persona que Dios creó hace parte del reino de Dios. Hay algunos que piensan de esa manera. Otros dicen que solamente la iglesia constituye lo que es el reino de Dios. Hoy vamos a estudiar este tema y a ver qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios con respecto al reino de Dios, a las personas que hacen parte de ese reino, a ese pueblo. Y para responder a esa pregunta de quiénes hacen parte del reino de Dios, pues es necesario ver tres cosas determinantes en este tema. La primera es la realidad que vivimos actualmente, que es una población mixta. ¿A qué me refiero con esa expresión? Pues después del pecado de Adán y Eva, en el mundo hay una población mixta. La Biblia lo describe de esa manera. Es decir, hay dos clases de personas. Por un lado están los pecadores redimidos y por el otro están los pecadores no redimidos. De esas dos clases de personas es que está llena la tierra, ¿no? De creyentes y no creyentes, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Así lo dice la Biblia. Hay muchas maneras en que la Biblia describe la diferencia entre estas dos clases de personas. Y la primera mención de esa diferencia la encontramos en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los redimidos constituyen el reino de Dios, y los no redimidos, que generalmente son la mayoría, constituyen el reino de las tinieblas. Y así lo describe la palabra de Dios. Siempre vemos esas dos clases de personas
Y en medio de esas diferencias siempre, el pueblo de Dios es ese rebaño. Un ejemplo lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este texto habla de esos dos pueblos, de los hijos de Dios y de los que están bajo el maligno. Y si miramos aquí dice, en la primera parte habla de la iglesia como un pueblo, como un pequeño pueblo en medio de un mundo que está bajo el maligno. Cuando este texto habla del mundo, no está hablando del planeta precisamente, sino de todas estas personas que están sin Cristo. Hay una iglesia que vive en medio de un mundo lleno de personas que están bajo el maligno. Los hijos de las tinieblas siguen voluntariamente a Satanás. Miren que no es una imposición que se les hace, sino que ellos voluntariamente siguen a Satanás porque ellos son pecadores entregados a su pecado, que se deleitan en el mal. Así que los hijos de las tinieblas voluntariamente siguen a Satanás y el sistema de este mundo, del cual el diablo es su príncipe. Lo vemos en muchos textos en la Escritura, pero aquí hay un texto muy interesante y es Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente en este texto vemos que Dios amonesta a estas personas, el Señor Jesucristo amonesta a estas personas, les dice hijos del diablo. Y claramente dice el texto que ellos desean hacer la voluntad de su Padre. No les están obligando, no les están imponiendo esta situación, sino que ellos voluntariamente siguen los deseos de su carne, su pecado, la voluntad de Satanás. Eso pasa hoy en el mundo. Los hijos del diablo siguen voluntariamente a su padre el diablo. Nadie los forza, porque no hay necesidad de forzarlos. Voluntariamente ellos quieren seguir a Satanás. De la misma manera, los hijos de Dios siguen al Señor Jesucristo. Siguen su evangelio de verdad, de justicia. Siguen lo bueno, lo correcto, lo que la Biblia les manda a hacer. Obviamente, los hijos de Dios tienen una condición pecaminosa con la cual luchan, pero como son hijos de Dios, Dios persevera en ellos y ellos siguen su voluntad. Ahora, esto genera que haya una división obvia, una relación de enemistad entre unos y los otros, porque los unos quieren hacer el mal, quieren hacer conforme a los deseos de su carne, conforme a su príncipe que es Satanás, y los otros quieren hacer conforme a la voluntad de Dios. Los unos piensan de una manera totalmente corrupta, los otros de una manera de personas regeneradas. Personas que han salido del estado de muerte, de la naturaleza de muerte a la naturaleza divina. Personas que han sido renovadas, transformadas, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de comportarse en este mundo es diferente, sus prioridades, sus deseos. Esto genera que haya una división entre ellos. Juan capítulo 15, versículo 18 y 19 nos dice claramente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece a los hijos de Dios. Esa es la relación normal. Cuando un hijo de Dios camina conforme a la voluntad de Dios, pues obviamente los hijos del maligno le aborrecen, no les gusta. Cuando expresa su pensamiento bíblico, el mundo que es contrario a la Biblia, pues obviamente se opone, obviamente rechaza, se burla, y esa es la realidad. Ahora, hay muchos cristianos de los cuales tienen una buena relación con el mundo, sencillamente porque han abandonado la Biblia. Tanto doctrinalmente como en su práctica, muchos, entre comillas, cristianos, abandonan la Biblia y siguen las directrices del mundo. Se hacen llamar cristianos, pero en realidad no son creyentes. Obviamente que estas personas no la rechaza el mundo. El mundo ama lo suyo, dice el texto. Así que
el verdadero creyente siempre va a tener una relación de tensión con el mundo, de enemistad con el mundo. Va a haber ese choque siempre entre ellos dos. Y esa es la realidad que la Biblia nos deja muy clara. El mundo aborrece la manera de pensar del cristiano verdadero. Aborrece sus normas, que son las normas divinas. Aborrece su temor de Dios, su moral ajustada a la ley de Dios. Todo lo que es el creyente, el mundo lo aborrece. Por eso la persecución contra la iglesia en todos los periodos de la iglesia. Si ustedes miran en la historia de redención, pues todo el tiempo la iglesia está siendo perseguida. Aún en la actualidad hay persecución física contra la iglesia en muchos países. Y en los que no, pues está la persecución moral, espiritual, está la persecución teológica, doctrinal. Hay mucha persecución contra la iglesia. El mundo aborrece la verdad, aborrece el pueblo de Dios. Ahora, esa es la realidad del mundo. Eso es lo que vemos en el mundo. Hay una población mixta. Están los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Vamos a hablar ahora de la Iglesia Universal. A pesar de la enorme diferencia que hay entre los hijos del Dios Santo y los hijos de Satanás, a pesar de esa diferencia que hay entre los de las tinieblas y los de la luz, muchas veces por causa del pecado de la iglesia y de la hipocresía del mundo, no es tan fácil hacer diferencia entre los unos y los otros, como en el caso de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? No importa que la diferencia sea tanta por causa del pecado de la iglesia, que todavía tiene una condición pecaminosa, y de la hipocresía del mundo que quiere aparentar una piedad que no tiene, pues a veces no es tan fácil esa diferencia. En la iglesia local o visible, siempre hay personas que aparentan una religiosidad que es falsa, que en realidad no temen a Dios, que no siguen a Cristo, que no aman su palabra, pero ellos se congregan de vez en cuando, ellos se hacen llamar creyentes, pero no tienen a Dios. Y es lo que la Biblia nos habla acerca de la apostasía. El Señor fue muy claro en dejar la parábola del trigo y la cizaña, y quisiera que la leyéramos. Dice Mateo capítulo 13, versículo 24, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es una parábola que nos habla de esa realidad. Si ustedes han visto alguna vez las características físicas del trigo y de la cizaña, son muy parecidas. Es decir, cuando usted ve el trigo y la cizaña, no es tan fácil discernir qué es qué. De la misma manera, están poniéndonos el Señor esta parábola para decirnos que esta es una realidad. En medio del mundo hay trigo y hay cizaña. No se sabe con certeza muchas veces cuál es cuál. Sí, es cierto que hay, la mayoría de los casos se puede ver la diferencia. La Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. Y obviamente hay personas que obviamente son muy de Dios y otros son muy de Satanás, y que se evidencia su manera, su estilo de vida. Sin embargo, hay personas en las que no es muy claro esa situación. Pueden ser cristianos que están pasando por un tiempo de tentación, de dificultad. No es tan fácil como algunos hacen de afirmar que ese es un hijo del diablo, no. Sino que muchas veces un cristiano que está pasando un tiempo
de proceso en el cual Dios está obrando en su corazón. Lo mismo, no es tan fácil juzgar a alguien y decir, este es hijo de Dios, porque puede tener un motivo en su corazón pecaminoso para asistir a una iglesia, para comportarse bien, para aprender a orar, para aprender todas las cosas. Y puede que no sea un hijo de Dios sinceramente. El asunto con todo esto es que esto es algo del corazón. La obra Dios la hace en el corazón y no es tan fácil de discernir. Muchos creen tener la sabiduría del discernimiento para hacer juicios exactos sobre una u otra situación, pero eso no es así. Ustedes imaginen nada más que ustedes conocieron en el tiempo de Sansón a Sansón. Si ustedes lo conocieron, vieron que era un hombre que fácilmente corría tras una filistea, pues usted podría juzgar a Sansón y decir, ese no es un hijo de Dios. Sin embargo, en la Biblia en Hebreos nos muestra que él era un hombre de fe. Y Dios tuvo misericordia de él, y al final él es un hombre de fe. Lo mismo si ustedes conocerían a David en el momento de su pecado, también podrían juzgar y decir, este no es. Pero David era un hijo de Dios. Lo mismo podríamos ver en un sentido contrario. Por ejemplo, alguno podría dejarse confundir por la vida, por la manera de vestir, de hablar, de expresarse, de orar de los fariseos, de aquellos que eran líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Sin embargo, el texto que hace un rato leímos, en donde el Señor Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo, se lo está diciendo precisamente al cuerpo religioso de ese tiempo. Entonces miren que no es tan fácil discernir, no es tan fácil juzgar. Lo que sí nos dice la Biblia es que nosotros debemos confiar en que Dios está haciendo su obra. Nosotros debemos vivir conforme a lo que dice la palabra, perseverar en lo que la Biblia dice, ayudar a nuestros hermanos que están a nuestro lado, pero no es tan fácil como decir, este sí es y este no es. Debemos nosotros tener cuidado. Miren que en la parábola le dice el Señor a los siervos que no intenten arrancar, porque no saben si van a arrancar de pronto trigo. Y es lo que nosotros debemos tener discernimiento. No es tan fácil como decir este sí, este no es, y estar arrancando de aquí y de allá cuando no sabemos. Nosotros debemos confiar en Dios y hacer lo que Él ha establecido. Confiar en Dios y descansar en el orden que Dios ha establecido. Recordemos que en la iglesia hay un orden, hay un cuerpo gobernante, hay unos oficiales de la iglesia que están encargados de la disciplina. Nosotros no somos los encargados de la disciplina. El creyente normal no es el encargado de disciplinar a su hermano. La Biblia no lo muestra así. Eso es como cuando un hijo de uno quiere disciplinar a otro de nuestros hijos. Eso no está bien. Ellos tienen que esperar que el papá haga algo, ¿cierto? De la misma manera, nosotros los creyentes debemos descansar en Dios, confiar en Dios, ayudar a nuestros hermanos que han caído, más bien, levantarlos, estar con ellos, fortalecerlos. Si eso no es cristiano, de eso se encarga Dios, ¿cierto? Pero mi deber es ayudar al hermano que ha caído, orar por él, promover su restauración y no estar hablando mal, no estar afectando la vida de él como oraciones y juicios que Dios no me ha mandado a hacer. Entonces, la verdadera iglesia debe entender eso. Cuando Cristo vuelva, pues Dios separará el trigo de la cizaña, ¿no? Dios, que sí lo sabe y lo ve todo, pues Él separará el trigo de la cizaña. La verdadera iglesia también debe estar segura de eso, debe estar confiada en que Dios hará su obra, ¿no? Ahora, dentro de esa gran cantidad de creyentes que componen la iglesia local o visible, está lo que llaman también la iglesia invisible o la iglesia universal, que está compuesta por aquellos que realmente han sido escogidos por Dios, que han sido redimidos por Dios el Hijo y que han sido santificados por Dios el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia, los que han sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo, están siendo santificados. Esa verdadera iglesia, que algunos llaman invisible porque no es tan fácil de ver
cuál es quién es quién prácticamente. Esa verdadera iglesia está allí, es la realidad. Ellos son el pueblo de Dios. Ellos, a pesar de su condición pecaminosa, caminan como hijos de luz, viviendo para la eternidad. Tiempo porque Dios persevera en ellos. Ellos son en realidad el pueblo del reino de Dios. Ese sí es el pueblo del reino de Dios. Entonces, eso es muy importante porque el pueblo de Dios, la iglesia, es la que constituye verdaderamente el reino de Dios. No podemos decir que todos los hombres son el reino de Dios porque sencillamente hay unos que hacen parte del reino de las tinieblas y otros sí son parte del pueblo de Dios. Así que en todo esto debemos descansar en Dios, en su soberanía y en esa gracia de Dios que ha redimido su iglesia, la iglesia universal, la iglesia verdadera. Ahora vamos a hablar de otro tema que es importante aquí cuando estamos hablando del pueblo, y es el gobierno universal. Así que en el mundo hay una población mixta. Por un lado están los pecadores redimidos y por otro los no redimidos, los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. La pregunta es, ¿sobre cuáles gobierna Dios? ¿Sobre los unos, sobre los otros, sobre qué? La respuesta es sobre todos. Dios gobierna sobre todos. Él es el soberano del universo. El gobierno de Dios es universal. A pesar de que todos no son afines al rey, que todos no le siguen, no le sirven, todos no le aman, no aman su palabra, pues Dios gobierna sobre todos. Creyentes y no creyentes están bajo el absoluto control de Dios. El rey pagano Nabucodonosor, ustedes recordarán, escribió en el libro de Daniel, en capítulo 4, versículo 35, estas palabras. Él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor está reconociendo que Dios gobierna sobre todos, que Dios hace lo que Él quiera con todos, paganos o no paganos. Un ejemplo claro es la vida de él, de Nabucodonosor. Recordemos que era el rey de Babilonia, que llegó a conquistar el mundo conocido hasta ese tiempo, y este rey al principio se llenó de soberbia, pero Dios lo humilló, y después de ser humillado él tuvo que reconocer esto que él está escribiendo aquí, que Dios gobierna sobre todos, Dios tiene el control sobre todo y Él hace lo que Él quiere. Dios es soberano sobre su creación y eso incluye a todos. Incluye el mundo físico y el mundo espiritual. Todo lo gobierna nuestro Dios. Él es el soberano. Así que incluso Satanás está bajo su gobierno, bajo su control. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11 y 12, si ustedes recuerdan la historia de Job, al principio muestran el mundo espiritual, ¿no? El principio del libro de Job se muestra el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual se ve que Satanás va a donde Dios. Dios le habla a Satanás de Job. Miren lo interesante. Satanás no venía con el pedido de Job, no. Sino que el texto nos muestra que el que habla de Job es Dios, no Satanás. Y Satanás habla también de Job luego de haber escuchado a Dios, ¿no? Y en lo que le dice, en el versículo 11 y 12 del capítulo 1 de Job, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Prácticamente, lo que está haciendo aquí Satanás es pidiendo permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Y Dios, que es el soberano, que es el que tiene el control sobre todo, incluso sobre Satanás, es el que le permite a Satanás tocar la vida de Job. Y le da algunas directrices específicas, le pone un límite y le dice, puedes hacer hasta aquí, punto. Entonces miren cómo no es como algunos hoy en día quieren mostrar la vida espiritual, que prácticamente hay dos mandos iguales, el de Satanás y el de Dios, y que ambos pelean como a la misma altura. No, eso no es así.
lo que es real y lo que la Biblia muestra es que Dios controla incluso lo que hace Satanás y su reino. Dios tiene el poder absoluto. Él es el que tiene el gobierno absoluto. Y lo que puede hacer Satanás con sus ángeles es lo que Dios, en su soberana voluntad, le permite hacer. Dios gobierna todo, incluso el mundo espiritual. Ahora, Dios gobierna a través de hombres justos e injustos. Esa es una realidad. Dios gobierna con lo que hay. Y todos somos pecadores. Así que Dios gobierna a través de hombres justos, piadosos, creyentes, pero también de hombres injustos. Dios hace justicia utilizando muchas veces hombres ateos o paganos como Nabucodonosor. Y Dios usa la vida del que sea para los fines santos que Él se ha propuesto. En la actualidad, en el tiempo moderno que no hay monarquía, en el tiempo de la democracia, pues Dios usa esa democracia para establecer gobernantes en las naciones, unas veces para bendición de la nación y otras veces para juicio. Ojo, que Dios sea el que pone los reyes, como dice la Biblia, no quiere decir que todos vayan a ser buenos, ¿no? Porque hay naciones que por su pecado no merecen un buen gobernante. Pero es Dios el que coloca los reyes, es Dios el que pone en los gobernantes de acuerdo a la realidad de las naciones, de acuerdo a su justicia. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Es Dios el que da todas estas cosas. Juan Calvino dijo una frase muy interesante con respecto a esto. Él dijo, cuando Dios quiere juzgar una nación, le da gobernantes malvados. Así de sencillo. Cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes malvados. El hombre es pecador. Y por eso la corrupción en el mundo. Incluso, muchas veces en medio del pueblo de Dios, el pecado abunda. En diferentes momentos de la historia, pues vemos que el pecado abundó en medio del pueblo de Dios. Y vemos que Dios enviaba a sus profetas, advertía. Y vemos que junto al pecado del pueblo de Dios también abundaban las consecuencias. Lo irónico, mis hermanos, es que en este mundo el hombre injusto no quiere ser gobernado por otro hombre injusto. No quiere que lo gobierne un hombre injusto. El hombre que roba, que es ladrón, no quiere ser robado por sus semejantes. El hombre que es corrupto no quiere que sean corruptos con él. Y eso nos habla de la falta de coherencia del hombre a causa de su pecado. No es que el hombre aborrezca la injusticia, sino que el hombre pecador no le gusta que sean injustos con él, pero él ama la injusticia y la corrupción. Y eso es triste, pero es la realidad de nuestro mundo. Así que lo que la Biblia nos enseña es que Dios gobierna soberanamente sobre toda la creación, pero tiene un pueblo escogido que constituye su reino. Esa es la realidad. Tiene un pueblo escogido que constituye su reino. Ahora, vamos a hablar del segundo tema importante de nuestra clase y es de los oficiales. Para hablar de los oficiales, yo quisiera tomar la monarquía, o más bien la teocracia del Antiguo Testamento. Como ya aprendimos anteriormente, Dios gobierna a través de instituciones y de autoridades oficiales. Así lo hemos visto en diferentes módulos que hemos estudiado. Y hay 3 oficios establecidos por Dios en la teocracia del Antiguo Testamento que revelan aspectos del carácter de Dios que son muy importantes para el tema que estamos tratando en relación a su gobierno, a su soberanía. Y esos 3 oficios nos hablan de Cristo, nos anticipan al Cristo, al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos 3 oficios que encontramos en el Antiguo Testamento que nos dan claridad acerca de Dios, de su reino y de la manera en que Él gobierna? Pues el primero de ellos eran los reyes. Los reyes eran los gobernantes de las naciones en el periodo de la monarquía. Recuerden que todo el Antiguo Testamento, la parte en donde se habla de un gobierno establecido, pues vemos los reyes. Antes de los reyes fueron los jueces, que eran una especie de
reyes, pero con, digámoslo así, menos dignidad de autoridad frente a su prójimo, pero también eran líderes los jueces. Luego vinieron realmente los reyes, por lo menos en la historia bíblica, y estos eran gobernantes de las naciones. Ese oficio nos habla del gobierno de Dios. Dios establece reyes porque Él es el rey, ¿no? Esto nos habla del gobierno de Dios, nos habla de su soberanía, de su poder para controlar, para gobernar sobre toda su creación. Nos habla de su ley, de esa ley absoluta que es justa, que es verdadera. Nos habla de su justicia, de Él como juez. Entonces, todas estas cosas nos habla este oficio de rey. El Estado es una institución dada por Dios. Y Él gobierna por medio de las autoridades, de las instituciones y de las autoridades, de los oficiales. Todavía hoy podemos decir que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Dios es quien tiene el control y lo ejerce por medio de las autoridades a las que debemos nosotros como personas estar sujetos. Si Dios puso oficiales de autoridades, nosotros debemos estar sujetos a ellos. Lo dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El texto nos habla de la autoridad como instituida por Dios. No hay autoridad sino la que es de parte de Dios, dice. Nos llama a sujetarnos, y esto es muy interesante visto desde el contexto que está viviendo la iglesia en el capítulo 13 de Romanos. Recordemos que en el tiempo de que Pablo le escribe en la iglesia, pues hay persecución contra la iglesia. De hecho, el Imperio Romano es el que termina matando a Pablo, al apóstol Pablo. El emperador termina asesinándolo. Pero no por la persecución. Pablo dice que nos rebelemos. Miren que a pesar de la situación que estaban viviendo la iglesia en ese tiempo, la orden de Dios para la iglesia era sujetarse a la autoridad. Y eso es muy interesante. La Biblia nos habla de los oficiales, de los reyes, de la autoridad civil como dada por Dios para gobernar sobre esta tierra. Es parte de la manera en que Dios guarda un orden aquí en esta tierra. Por eso los creyentes no podemos estar en contra de la autoridad. Debemos estar a favor de la autoridad, de las instituciones. Ahora, otra cosa que es importante en este tema de los oficiales y específicamente de los reyes, es que Jesucristo cumple ese oficio como descendiente del linaje de David. ¿Recuerdan? Él es un descendiente de David del linaje de los reyes. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Jesucristo es llamado Rey. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Rey sobre todos los reyes. Él es el Señor de señores. En Jesucristo se cumple ese oficio de Rey. Ahora, otros oficiales que vemos en el Antiguo Testamento que nos hablan mucho acerca del carácter de Dios y cuyo oficio se cumple verdaderamente o definitivamente en Jesucristo es de los profetas.
Los profetas eran los encargados de hablar la palabra de Dios para guiar al pueblo, ¿no? Pero también para denunciar y reconciliar. Ellos hablaban al pueblo y hablaban a los reyes la voluntad de Dios. Ellos expresaban la voluntad de Dios. El profeta era el que decía, así ha dicho el Señor. Su oficio era hablar la palabra de Dios. Recordemos que Dios se revelaba al profeta, ya sea por palabra o por visión o por sueño, por la manera que fuera. Él se revelaba y le hablaba al profeta para que hablara al pueblo, para que hablara al rey, para que hablara su voluntad. Y ese oficio nos habla acerca de Dios y de su palabra como verdad absoluta. Uno de los temas que hoy en día está en debate por el mundo es precisamente el asunto de la verdad absoluta. El mundo dice que la verdad no es absoluta. Lo mismo cuando hablamos de moral. El mundo dice que la moral no es absoluta. Pero los hijos de Dios, los creyentes, siempre hemos creído que la verdad y la moral, la justicia, son absolutas. Porque Dios es la justicia, Dios es la verdad. Y era precisamente lo que hablaban los profetas, la verdad, la palabra de Dios. Así que este oficio nos habla de Dios y de su palabra como la verdad absoluta, como la justicia absoluta, como la moral absoluta. Y Segunda de Reyes 21:10 nos da un ejemplo de estos profetas. Miren lo que dice el texto. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. El profeta era el encargado de hablar la palabra de Dios, de amonestar si era necesario, y aquí Manasés, que era un rey de Judá, había hecho conforme a las abominaciones de las naciones. Manasés fue prácticamente la gota que rebosó la copa. Ese poquito que faltaba para que Dios trajera juicio a su pueblo, lo completó Manasés. Lo completó más de lo que se pensaba. Este rey, en vez de ser un hombre de Dios, lo que hizo fue traer hechicería, idolatría, maldad al pueblo de Dios. Y Dios habló por medio de los profetas del castigo de su pueblo por lo que había hecho Manasés como rey. Obviamente no era un asunto solo del rey, sino que todos siguieron al rey en sus abominaciones y Dios trajo la ira sobre su pueblo. El profeta era aquel que estaba allí para anunciar, para decirle a la gente, para corregir. Él era el que estaba allí para hablar la palabra de Dios. Ese era el trabajo del profeta. Ahora, la manifestación de la voluntad de Dios a su pueblo nunca ha cesado. Eso debe quedar claro. La manifestación de la voluntad de Dios a su pueblo nunca ha cesado. Siempre está ahí. Dios sigue hablando. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que desde que se completó el canon bíblico, desde que Dios dijo ya no más, allá en Apocalipsis, desde que se terminó de escribir la Biblia, podemos decirlo así, pues ya no hay nueva revelación. Ya no hay profetas al estilo del Antiguo Testamento, sino la enseñanza y la predicación de la Biblia. La palabra de Dios, que al igual que en el tiempo de los profetas, lo que hace es guiar y también denunciar y reconciliar. Dios sigue hablando por su palabra. Dios sigue hablando por la Biblia. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claramente lo dice el texto. La palabra de Dios es la profecía más segura, que debe ser la antorcha que ve la iglesia. La iglesia no debe estar confiando en el uno ni en el otro. La iglesia debe estar confiando en lo que dice Dios en su palabra.
si no es conforme a lo que dice la Biblia, no es palabra de Dios. Si lo que nos anuncia alguien, si lo que dice alguien supuestamente de parte de Dios no está en la Biblia, no está registrado en la Escritura, pues no es palabra de Dios. Conducta es lo que han pensado en la Iglesia a través de los siglos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido el tema a defender por los creyentes a través de la historia. Uno de los lemas de la Reforma era solo Escritura. Por eso, nuestra fe está puesta en Dios, en lo que Él dijo a través de la Escritura, a través de su palabra. Todavía hoy, Dios tiene hombres por medio de los cuales proclama su voluntad, su palabra, pero ya no se llaman profetas, como en el Antiguo Testamento, sino que se llaman pastores. Y ya no reciben revelaciones directas, sino que deben esforzarse, según la Escritura, por estudiar la Biblia, para entender el mensaje de Dios y predicarlo al pueblo. Ese es el oficio ahora del pastor. Miren la diferencia. El Antiguo Testamento muestra que Dios simplemente le hablaba al profeta. El profeta no tenía que estudiar durante horas para lograr entender lo que Dios decía, sino que sencillamente Dios venía, hablaba al profeta, el profeta se paraba, ahí iba y hablaba a su pueblo. En el Nuevo Testamento la Biblia no muestra la misma situación, sino que en el Nuevo Testamento hay un encargo para los pastores de estudiar las Escrituras, de mirar el mensaje de Dios a través del texto que tenemos que estudiar. La Biblia nos llama a esforzarnos por escudriñar el texto ahora, ¿no? Entonces, ya no es igual que antes en ese sentido. El pastor lo que hace es estudiar la Escritura. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Está hablándole el apóstol Pablo al pastor Timoteo que estaba predicando en Éfeso. Le está dando instrucciones acerca del ministerio pastoral. Y en el capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Miren el mensaje de Pablo, que prediques la palabra. Ya no es como antes. No le está diciendo, como le dijo Dios a los profetas, que estuvieran atentos a su voz, a la voz que ellos iban a escuchar, sino que aquí le dice que prediques la palabra, refiriéndose al texto bíblico. Que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esa palabra es importante, la doctrina. La doctrina es aquella enseñanza que se conforma a las Escrituras. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, otra vez, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es un llamado muy hermoso, sobre todo en este tiempo, donde estamos viendo el cumplimiento de esta palabra que del apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo decía que vendrían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias. Y esto es verdad. En este momento se está viendo. Hay cuánto maestro, supuestamente maestro bíblico, supuestamente, usa las Escrituras para avivar la concupiscencia del pueblo, para motivar a la gente con cosas que son falsas, como el tema de la prosperidad, para hacer que ellos den cierta cantidad de dinero y no predicando la verdad como la Biblia lo dice. Pablo llama a Timoteo a que estudie las Escrituras, a que se esfuerce por predicar la palabra de Dios, porque vienen tiempos donde la palabra de Dios no se va a enseñar como se debe. Y esto nos debe llamar la atención si somos pastores, si somos maestros de escuela dominical, si estamos enseñando la palabra de Dios. El llamado de Dios es a escudriñar las Escrituras. No nos llamó Dios a mirar el último video del pastor X o Y para imitarlo y decir lo que él dice. No, la Biblia nos llama a
estudiar las Sagradas Escrituras, debemos ir al texto, escudriñar lo que dice allí, mirar cuál era la intención del autor, mirar lo que Dios realmente quiere decir en ese texto. No podemos torcer las Escrituras a voluntad propia o a voluntad del pueblo. Debemos predicar todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo. Aparte de los pastores, todos los creyentes están llamados a proclamar el Evangelio. Este no es un deber solo del pastor. Obviamente el pastor tiene su oficio, tiene su encargo. Obviamente la iglesia proporciona para él un sustento y el pastor se dedica al estudio profundo de las Escrituras. Sin embargo, la iglesia que aprende del pastor también está llamada a enseñar, está llamada a evangelizar, está llamada a hablar la palabra de Dios. Y en ese sentido podríamos decir que la iglesia también son profetas, en el sentido de que ellos también anuncian la palabra de Dios. Obviamente ya no en el sentido del Antiguo Testamento, sino en el sentido de aquellos que simplemente están expresando lo que Dios dice a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo también es el cumplimiento de este oficio. El verdadero cumplimiento profético de este oficio es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el profeta que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, que no solo nos revela la voluntad de Dios, sino que vino a cumplir esa profecía, vino a cumplir la voluntad de Dios. Hechos capítulo 3, versículos 22 al 23 dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De quién estaba hablando Moisés allí? De Jesucristo. Hechos nos dice que era Jesucristo aquel profeta. Jesucristo es el profeta de profetas. Su mensaje fue de reconciliación por medio de su obra redentora. Todo aquel que cree en él es salvo, dice la Biblia, y el que no cree, como dice el texto de la ley, y como dice aquí el libro de los Hechos, pues va a ser condenado, ¿no? Jesucristo es el gran profeta, que nos vino a revelar a Dios, su voluntad y su evangelio. Por último, vamos a hablar del oficio de sacerdotes. Este era otro de los oficios dentro del Antiguo Testamento, dentro de lo que fue la teocracia: reyes, profetas y sacerdotes. El sacerdote era la persona debidamente consagrada para apacentar al pueblo de Dios y para ministrar en cosas sagradas y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres delante de Dios. Entonces, su ministerio era muy diverso, ¿no? Si ustedes miran, el sacerdote en el Antiguo Testamento era un consejero, pero también podía ejercer de juez, pero también tenía que ver en asuntos de salud. Para muchas cosas era usado el sacerdote de tal manera que el pueblo de Dios estaba apacentado por ese líder que era el sacerdote. También estaba obviamente en las cosas sagradas, en el templo o el tabernáculo, dependiendo del tiempo, y estaba encargado, su oficio más importante era ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres delante de Dios. Él era el mediador, prácticamente. Y esto nos habla de la gracia de Dios. De la gracia de Dios, que no solamente dio la ley que debíamos cumplir los pecadores, sino que, sabiendo que nosotros somos pecadores, Él también dio la justicia sustitutiva, que es la justicia de Cristo. Y es que delante de Dios, cuando una persona pecaba, no tenía que morir, como decía la ley, porque la paga del pecado es muerte, sino que ella podía venir con un cordero a sacrificarlo delante de Dios. ¿Quién puso esa ley? ¿Quién nos dio esa alternativa? Pues Dios. Dios, en su infinita gracia, nos dio esa justicia sustitutiva por medio de la cual el pecador era reconciliado con Dios. Y esto obviamente anticipaba a Cristo. Esto nos habla de la gracia de Dios y de la justicia sustitutiva de Dios en Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 6 al 7 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí está el sacerdote cumpliendo sus oficios litúrgicos, cumpliendo su oficio como mediador del pacto del pueblo allí delante de Dios. Y todavía hoy Dios tiene hombres consagrados para llamar al pecador a Cristo. Ya no están los sacrificios porque Cristo cumple el sacrificio. Cristo es el cumplimiento de los sacrificios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya no hay más corderos que sacrificar. Pero Cristo no solamente viene a ser cumplimiento de lo que fue el sacrificio, sino Cristo como sacerdote es el que presenta delante de Dios su sangre y nos limpia de nuestros pecados. Cristo aparece allí para apacentar su pueblo y eso es maravilloso. Todavía hoy Dios tiene hombres consagrados para llamar al pecador a Cristo, para ministrar en las cosas sagradas, para apacentar a su pueblo, oficiales de la iglesia local, que ya no son llamados sacerdotes, sino pastores. Pastores, porque ellos ya no ejercen la misma labor, porque Cristo la ejerce delante de Dios, la ejerció una vez para siempre, así que ellos ya no cumplen la misma labor que el sacerdote en el Antiguo Testamento, pero ellos recuerdan a la iglesia esa obra de Cristo, el sumo sacerdote. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya no son sacerdotes, son pastores. Pastores que tienen que apacentar la grey del Señor. Pastores que presentan la obra de Cristo en la cruz. El gran sumo sacerdote es Jesucristo, quien se presentó delante de Dios una sola vez para siempre con su propia sangre para expiar los pecados de su pueblo. Así que por eso ya no hay más sacerdotes. Los sacerdotes, se puede decir que los sacerdotes somos todos los creyentes también, ¿no? Allí es donde hablamos del sacerdocio de todos los creyentes, que obviamente es tema para otro estudio, pero que nos recuerda que nosotros también ministramos delante de Dios, adoramos a Dios, tenemos parte en ese sacerdocio, pero ya no existen sacerdotes a la manera del Antiguo Testamento porque Cristo fue el cumplimiento de ese sacerdocio. Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo es el cumplimiento. Él es el gran sumo sacerdote que nos ha redimido con su preciosa obra. Dios gobierna la tierra a través de autoridades, es lo que estamos aprendiendo. Dios gobierna la tierra a través de autoridades y oficiales. En el hogar, la autoridad son los padres, en el Estado, los gobernantes, en la iglesia, los pastores. Y en todos estos casos, la orden reiterada en las Escrituras es estar sujetos. Todos tenemos que estar sujetos a las autoridades. Las autoridades y oficiales no son perfectos, son pecadores como nosotros, y por eso no podemos pretender que lo sean para poderlos obedecer. Hay personas que dicen, yo no me sujeto a este porque es pecador, porque no es perfecto. Pues ninguno de los otros, de los demás lo somos. Y estamos llamados a sujetarnos a esos hombres imperfectos, como ya vimos. Dios obra por medio de ellos, aunque no sean perfectos. Dios usa incluso sus errores y sus defectos. Y estos oficiales, a esos oficiales nosotros debemos respeto. La Biblia lo dice así, o honra. Debemos siempre estar sujetos a menos que sus órdenes estén en contravía a la voluntad de Dios. En tales casos, como lo hicieron los apóstoles cuando las autoridades les prohibieron predicar,
El deber del creyente es obedecer a Dios antes que a los hombres. Los creyentes no podemos estar en favor de la anarquía porque fue Dios mismo quien dio gobernantes, fue Dios mismo quien puso los gobernantes y quien puso estas personas a cargo en los diferentes oficios. Todo lo contrario, nosotros debemos promover la honra a las autoridades como lo dice la Escritura. ¿Recuerdan el mandamiento de Éxodo acerca de la honra de los padres? No era solamente de los padres físicos, sino que nos habla acerca de las autoridades. Recordemos que en el tiempo de la ley, el que gobernaba era el padre. Dice Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un versículo precioso que no solamente contiene una promesa, sino una advertencia. Y es que si deshonramos las autoridades, pues no vamos a tener larga vida. Y es que Dios le ha dado la autoridad a las personas que puso allí de oficiales para ejercer su función. Y ellas tienen de parte de Dios la autoridad en la espada. El ministerio de la espada, dice la Biblia, ¿no? Entonces nosotros debemos estar sujetos. Así que, mis hermanos, eso es lo que corresponde a lo que es el pueblo y los oficiales dentro del reino de Dios. Dios gobierna sobre todo, pero tiene un pueblo que es su iglesia, y esa iglesia tiene unos oficiales a los que le debe respeto, le debe honra. Así que eso es todo por esta clase, mis hermanos, y si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima, la última clase de este módulo, que es donde vamos a hablar acerca del reino eterno de Dios. Así que Dios los bendiga.